Hoy hablamos del orden en el aula. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios de orden. A Dios le encanta el orden. Si tú ves el primer capítulo de la Biblia, ahí encontrarás que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Y qué puso Dios? Él puso orden, estableció límites. Él creó todas las cosas según su especie y género. A Dios le gusta ordenar. Incluso Pablo luego lo retoma y dice que en una reunión entre hermanos en la iglesia debe haber orden. Él se refiere a que no debe haber caos en una reunión. Quiero leer el versículo clave. Ahí dice, 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Sin orden no podemos ministrar a nadie, y eso es lo que Pablo captó, eso es lo que Pablo entendió. El orden inspira la paz, inspira descanso en nosotros. El orden inspira entre niños buen comportamiento, les da seguridad, incluso da pie a buenos modales, favorece la atención y la amabilidad. Si nosotros luchamos con situaciones difíciles donde sentimos que necesitamos implementar disciplina o disciplinar a alguien, debemos tomar un paso hacia atrás y decir, ¿qué podemos cambiar nosotros para favorecer el buen comportamiento? ¿Cómo podemos prevenir? Y la clave está en el orden. La mayoría de las veces cuando un niño se porta mal, eso tiene que ver algo con nosotros. En momentos difíciles, ¿no? donde los niños no responden, el problema puede ser que la actividad que teníamos planificada no funcionó en el contexto porque no había suficientes niños, o los niños que venían ya se sabían la actividad, y eso puede crear dificultades, puede crear problemas. Yo quiero hablar de dos cosas, el orden interior y el orden exterior. Esto es lo que quiero decir con el orden interior. El orden interior para mí implica que cuando entramos con los niños y empezamos a saludar y empezamos la clase, nosotros no estamos estresados. Es más, estamos en paz con todo el mundo. Si ha habido algo que hemos hecho donde hemos ofendido a alguien, que es muy probable que eso pase justo antes, el domingo por la mañana, antes de salir de nuestra casa, o el día anterior, o entre semana, cuando hemos estado preparando, que ha habido un roce, en nuestro corazón sabemos que esto lo tenemos que arreglar, que nosotros tomemos el paso y lo arreglemos antes, que estemos reconciliados con la gente en nuestro alrededor, que nosotros estemos con paz, que nosotros luchemos por la paz con los demás, que nosotros estemos bien preparados, que hayamos tomado todo el tiempo para leer bien, para poder incluso practicar el exponer el tema, contar la historia, o llevar la discusión con los niños quizás más mayores. Que nos hayamos tomado el tiempo para orar y haber escuchado al Señor, saber lo que Él quiere hacer en este día y así unirnos a lo que Él tiene preparado, estar plenamente confiados de lo que Dios va a hacer y descansar en lo que Él quiere hacer y descansar en que su Espíritu Santo se va a mover con poder. Tener esa expectativa, esa esperanza, esa gozosa expectativa, decir, hoy veré a Dios obrar y yo he hecho mi parte, he planificado bien, he pensado en muchas eventualidades, he pensado en dificultades, he pensado en los niños, me he preguntado cómo han estado, qué es lo que ahora necesitan. Quizás la semana anterior hice algo para niños más artistas y en esta semana tengo que considerar más a los niños deportistas, los que tienen energía. O a lo mejor he hecho mucho deporte y ahora es tiempo de darle espacio a los niños de hablar, los que disfrutan de hablar y compartir, o los niños que disfrutan de crear algo, de buscar soluciones. O sea, considerar en quién
me he enfocado en las últimas semanas, cómo he planificado en las últimas semanas y ahora dar lugar a lo mejor a personalidades que no suelo involucrar tanto con los tipos de actividades que a mí me gustan y que suelo hacer. Orden interior para mí también implica que la historia no la he leído simplemente en la Biblia 1, 2, 3, 7, 8, 9 veces, sino la puedo contar teniendo la estructura en mente. Yo sé exactamente hacia qué punto voy, hacia dónde voy y cómo la voy a contar. He pensado en las palabras para que los niños puedan conectar con ella. He pensado en cómo poder meter emociones y enganchar a los niños en esa historia. Muchas veces perdemos la atención porque hacemos las cosas muy complicadas o no las hemos pensado y estructurado bien. Tener una estructura simple y usar palabras sencillas son claves para mantener a los niños dentro de la actividad. Para mí una cosa clave que estoy luchando mucho con eso y por eso busco a otras personas que me puedan ayudar en este punto son órdenes sencillos. Con órdenes no estoy diciendo siéntate, levántate, cállate, a mí no me vas a hablar así. De este orden no estoy hablando. Sino estoy hablando de cuando hacemos un juego, hacemos alguna actividad lúdica, ¿cuáles son las instrucciones que los niños tienen que saber para poder disfrutar de esta actividad? Yo tiendo a complicar las cosas mucho, entonces yo necesito a personas, adultos, en la preparación y presentarles lo que yo he pensado para que ellos me ayuden a simplificar. Ya conozco esa debilidad. Por eso ya sé que yo necesito a personas que me ayuden a pensar y simplificar para que los niños puedan pasarlo bien. Porque demasiadas veces he hecho un juego y no había pensado las cosas bien o había sido demasiado complicado lo que les expliqué y durante el juego los niños se molestaban, algunos incluso alguna vez incluso había tenido un accidente ahí porque no lo había considerado con la ayuda de otros, simplemente porque pensaba que lo que yo tenía es suficiente y con eso tiene que valer. Pero he aprendido el valor de trabajar en equipo y buscar ayuda. Entonces es importante que nosotros escribamos las cosas con calma, todos nuestros pensamientos, todo lo que hemos visto, dejarlo reflejado en una hoja para poder tener esa calma, para no tener ese estrés, sino poder poner toda nuestra atención en los niños y en lo que vamos a hacer y poder reaccionar con lo que vamos observando. Y el otro tipo de orden que es fundamental es el orden exterior. También estoy consciente que lo he mencionado mucho en las últimas semanas, pero quiero volver a enfatizarlo mucho porque el ambiente que vemos tiene un gran impacto en nosotros. No es lo mismo estar en una habitación sucia que estar en una habitación limpia. Me siento mucho más a gusto en un espacio limpio. Es lo mismo cuando las cosas que veo en las paredes tienen que ver algo con lo que estamos viendo y me inspira a aprender a abrir mi corazón. Es diferente a cuando yo veo imágenes de hace 20 años o hace 30 años que en su momento eran bonitos, pero ya no tienen ninguna función, simplemente se han quedado ahí porque nadie se ha molestado en quitarlo. Orden y limpieza en el aula. Ahí también entra la parte de tener un espacio designado para cada niño. Es fundamental que un niño tenga su silla, tenga su cojín y no simplemente esté repartido en el suelo, porque si el niño no sabe dónde puede estar y cuál es su sitio, entonces se va a mover, va a invadir los espacios de otros y es muy difícil controlar después lo que va a ocurrir. Necesitas muchas palabras, pero si tú tienes ya espacios designados, entonces los niños saben cuál es la expectativa que tienes hacia ellos y la pueden cumplir con más sencillez. Vas a necesitar menos palabras para conseguir que ellos te sigan. Lo mismo que en el espacio necesitamos lugar para caminar, para movernos, para salir, para entrar.
Cuando hacemos un círculo, eso siempre es una cosa difícil. ¿Dónde sales? Entonces, cuando hacemos un círculo de sillas, es clave que dejemos un hueco donde todo el mundo sepa por aquí podemos entrar y salir. Si el aula es muy pequeño, y me encantaría mostrarte este espacio en el que estoy ahora mismo, porque es un espacio muy pequeño donde entran muchos niños los domingos. Pero lo que nosotros solemos hacer aquí es crear, según la actividad, el espacio adecuado. Durante una parte las mesas estén a un lado, luego metemos las mesas y adaptamos el aula para las actividades que necesitamos. Si quieres pintar y no tienes mesas, va a ser complicado y va a ser un caos. Si quieres hacer grupos en equipo y solo hay una mesa grande en el centro, entonces eso también va a dificultar las cosas. Si quieres que cada uno busque un rincón y no hay rincones porque el espacio es muy pequeño, eso va a dificultar el orden y obviamente con eso también la disciplina. Va a crear caos. Cada cosa que usas en la clase tiene su espacio. Si vas a usar tijeras, las tienes en un espacio designado. Si son niños pequeños, no va a ser un espacio muy cercano a ellos para que no los cojan y jueguen con tijeras. Pero tienes las cosas bien ordenadas. Y como último, tú también te ves bien. Mi madre era profesora y ella iba al instituto. Y era un instituto muy complicado. Los alumnos eran muy complicados. Muchos venían de trasfondos de familias quebrantadas, trasfondos muy complicados. Y ella escuchaba a sus colegas cómo se quejaban de los niños, que los niños no tenían ningún respeto, que los niños no prestaban atención. Y mi madre eligió una estrategia curiosa. Ella se vestía muy bien cada vez que iba al colegio. Ella no se vestía como una profesora de un instituto. Ella se vestía como si fuera una ejecutiva en una empresa multinacional. ¿Por qué? Porque ella decía, cuando los niños me ven de esta manera, que yo me cuido, que yo me respeto a mí mismo, con la ropa que llevo, estoy bien vestida, pero a la vez cómoda para las actividades que hacer, los niños también me van a respetar más. Eso es como una forma de subrayar su autoridad. Entonces, cuando esta gente, sus colegas, se molestaban y se quejaban, ella decía, yo no tengo esos problemas. Yo no sé de lo que estás hablando porque a mí los niños me respetan. Pero ella también sabía de una gran parte de eso tenía que ver con la forma que ella se vestía. Entonces, volvamos a esta frase. Yo quiero que esta frase se te quede grabada. No podemos ministrar en el caos. Y sea lo que sea que crea ese caos, lo tenemos que eliminar. Sea algo interior que tiene que ver con nuestra preparación, nuestro corazón, nuestros pensamientos, o que tenga que ver con el espacio en el que nos movemos. Si hay caos, va a ser muy complicado ministrar. Nosotros, sin embargo, estamos para cuidar, para enseñar, para ayudar, para apoyar, para aconsejar, para levantar a estos chavales y, en definitiva, para mostrarles el amor del Señor. Nosotros estamos ahí porque amamos al Señor. Queremos cumplir el llamado que Él ha puesto sobre nosotros y queremos mostrar ese amor a estos pequeños o grandes. Queremos encontrarnos con ellos con una actitud de humildad, de sencillez, de comprensión, de compasión, de bondad. Igual que Dios se acerca a nosotros. Cada vez que nosotros entramos en el aula, nosotros reflejamos a Dios para estos chavales. Si queremos que ellos experimenten el amor de Dios, nosotros tenemos que encontrarlos con amor y reconocer el valor que cada uno de ellos tiene. No podemos ministrar en el caos, pero aunque planifiquemos bien, aunque nos esforcemos, no siempre salen las cosas como nosotros habíamos anticipado. No todos los niños se portan como nosotros lo quisiéramos. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Vamos a enfatizar nuestra actitud hacia el conflicto.
El conflicto ocurre, ya lo sabemos, pero yo quiero animarnos que lo veamos como una gran oportunidad, como algo que puede llevar buen fruto, que puede traer algo bueno. Lo primero que hace el conflicto es que puede formar carácter. Puede sacar cosas que antes no las habíamos visto y ahora mediante el diálogo y la reflexión puede haber un cambio en nuestro comportamiento. El conflicto permite que amistades puedan ser fortalecidos. Y otra gran oportunidad que nos da el conflicto es que los niños puedan ver cómo se aplica la verdad de la Biblia, cómo se vive lo que la Biblia nos promete cuando dice que Dios es un Dios de paz, Dios permite que amemos nuestros enemigos y que haya relaciones restauradas. Todo eso los niños pueden observar desde la primera fila cuando ocurre algo en nuestra aula, un conflicto, por ejemplo. Quiero que lleguemos a valorar el conflicto, incluso el momento difícil cuando los niños se portan mal, cuando nos desafían en nuestra autoridad, cuando interrumpen la actividad que estábamos haciendo y las cosas no van como habíamos pensado. Todo esto va a ocurrir, no hay manera de evitarlo. Es algo con lo que nosotros tenemos que contar. No sirve temerlo, sino la cuestión es cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ello? Hay cosas que son muy sencillas y para que podamos valorar el conflicto creo que tenemos que entender dos cosas. Lo primero es que nosotros somos maestros de la escuela dominical, somos los que llevamos una actividad voluntaria. Y lo segundo es que nosotros no somos los padres. Quiero profundizar en el primer aspecto. Nosotros llevamos una actividad voluntaria. Los niños vienen porque quieren venir. O algunos vienen porque los padres les piden que vengan. Nosotros llevamos una responsabilidad que nos otorgó la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Nosotros hemos asumido responsabilidad y nos han dado la autoridad de llevar a cabo la clase de cuidar y enseñar a los niños y de asegurarnos que todos están bien. Por una parte se ve esa responsabilidad en nuestra preparación, eso lo hemos hablado en los módulos anteriores. Por otra parte se ve esto en la forma en la que llevamos la clase, en la que llevamos la actividad. Si los niños toman control, algo va mal. Eso no es lo justo, no es lo recto y todos los demás lo notan y se siente mal. Nosotros lo sentimos como algo malo y los niños también. Es más, cuando nosotros tomamos la autoridad que nos ha sido dada, cuando nosotros asumimos la plena responsabilidad de la tarea que nos han delegado, todos se van a sentir seguros. Cuando nosotros lideramos, vamos adelante y dirigimos hacia donde vamos todos, los niños se sienten protegidos, sienten paz. Y es lo justo y lo correcto. Así que eso es nuestra responsabilidad, llevar a cabo lo que se nos ha confiado. El segundo punto es que no somos los padres. Y yo creo que eso es clave porque muchas veces lo confundimos. Te lo quiero contar con una pequeña historia. Hace unos meses tenía que bajar a un aula de la escuela dominical a buscar una cosa. Eran vacaciones y abrí la puerta y me encontré con unos chavales. Estaban viendo la tele buscando una película que querían ver. Yo veía que no estaba en buen camino, entonces lo primero que hice al verlos, dije, esto no lo podéis hacer, no podéis encender la televisión, por favor dame el mando, esto lo tenemos que parar, ¿dónde están vuestros padres? Quiero hablar con ellos. Fui a hablar con los padres entraron y arreglaron la situación. Después de todo esto me sentí tan mal y te voy a decir por qué. Entré como un policía, pero no como un amigo. Un amigo hubiera preguntado, ¿qué tal estás? ¿Cómo van tus vacaciones? ¿Cuáles son tus planes? Un amigo mostraría empatía diciendo, lo siento que tengas que estar aquí, no puedes estar en el parque, seguramente es aburrido estar aquí, ya veo que habéis encendido la televisión. Y un amigo de la familia luego hubiera ido a los padres y hubiera dicho, oye, he visto a tus hijos que están ahí encendiendo la televisión, creo que deberías echar un vistazo para ayudarles a encontrar una buena película. Eso
hubiera sido una manera de actuar como apoyo a toda la familia, como amigo a toda la familia. Pero lo que yo hice fue la labor de un policía. Pero no soy policía, soy amigo. Soy un apoyo a los padres. Y cuando hay un comportamiento que nosotros considero inapropiado, tengo que trabajar con los padres para poder solucionarlo, llegar a una conclusión, llegar a un cambio. Por eso es tan importante lo que hablamos la semana anterior, que trabajemos estrechamente con los padres, que tengamos una buena relación con los padres. Eso va a ser la clave para cambiar el comportamiento de un niño en la clase. Ahora, nosotros tenemos límites y lo mejor es que la iglesia, el liderazgo de la iglesia nos muestre, nos ayude a definir estos límites. En Amistad Cristiana tenemos 3 límites. Todos los niños lo saben porque lo repetimos todos los domingos que tenemos la actividad. Les recordamos nuestras expectativas hacia ellos. Y son 3, muy sencillos. Lo primero, las manos se quedan con nosotros. Lo segundo es escuchamos a los demás. Y lo tercero es que todas las pertenencias se quedan guardadas. En otras palabras, no hables, no toques a nadie y no hay juguetes, chicles o chuches en el aula. Los niños lo saben y cuando ellos cruzan ese límite, también saben que va a haber consecuencias. Pero lo importante es que los padres lo saben y nos apoyan porque lo hemos hablado con ellos de antemano. Claro, a veces viene una familia nueva o un niño entra en la escuela dominical y a lo mejor no lo sabe desde el principio, pero nosotros procuramos pasar esas normas a los padres para que vean y sepan lo que va a ocurrir y que ellos también nos informen y nos digan qué hacemos nosotros cuando el niño no respeta ese límite. Sobre todo cuando un niño interrumpe, cuando un niño es mal educado, cuando un niño pues hace daño a otros. La solución está en el diálogo con los padres para que ellos nos ayuden a ver qué es lo que debemos hacer para cambiar ese comportamiento. Y la segunda clave está en que seamos consecuentes. Si nosotros decimos que vamos a hacer cierta cosa, que la hagamos, que no esperemos tanto, que los niños vean que nuestra palabra tiene valor. Y un descubrimiento que he hecho es que cuando prometo algo agradable a los niños, sea una respuesta que les voy a traer la semana que viene, sea un regalo, sea una llamada, sea la oración que les prometo que voy a orar por ellos. Cuando cumplo mi palabra en esas cosas positivas, ellos saben que también voy a cumplir mi palabra con cosas desagradables. Para mí esto ha sido un gran descubrimiento que me ha ayudado mucho. Quiero desafiar el pensamiento de la obediencia ciega. Lo haces porque yo lo digo. Soy alemán y vengo de una cultura que hace muchos años cometió atrocidades con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados, entrenados a obedecer y no cuestionar. Y mi pueblo mató a 6 millones de judíos, simplemente porque alguien lo dijo. Desde entonces, algo ha cambiado en Alemania. Y yo creo que es algo saludable. No que cuestionemos la autoridad, pero que buscamos el porqué de una norma para llegar a nuestra propia conclusión. Y es algo que yo valoro mucho y que he visto que los niños también valoran. Cuando nosotros los involucramos y preguntamos ¿por qué crees que esta norma es importante? O cómo podríamos cambiar cierto comportamiento y los hacemos parte del proceso. Y luego lo contrastamos con los padres y les preguntamos ¿te parece bien? Esto ha salido de tu hijo. Esto es algo que opina tu hijo. ¿Tú qué opinas? Que animemos a los niños a que piensen y lleguen a conclusiones para el buen comportamiento en vez de que simplemente hagan las cosas porque nosotros lo decimos. El segundo pensamiento que quiero desafiar es exigir el buen comportamiento en el sentido de que debemos decir gracias, debemos decir por favor, debemos ser amables, debemos sonreír. De esa manera
Les marcamos nuestra expectativa desde luego, pero hay un problema, no podemos cumplir con ello. Los 10 mandamientos no son nuestro camino a la salvación, que cuando los cumplimos vamos a estar bien con Dios, sino los 10 mandamientos nos muestran lo que hacemos mal. No podemos decir a un niño, no debes mentir, debes siempre decir la verdad. Bueno, lo podemos decir y es bueno, pero también a la vez reconocer que ellos no lo van a poder hacer en sus propias fuerzas, sino necesitan el poder de Dios obrando en nosotros. Muchas veces yo oro que el Espíritu Santo llene a los niños, los lleve al arrepentimiento y los ayude a colaborar con Dios, para portarse bien, pero no en sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo obra en ellos y los lleva a ese lugar donde ellos tratan con amor a los demás. Hace un tiempo escuché una entrevista con el creador de los VeggieTales. Este hombre dijo que durante años él producía esa serie, pero al final se dio cuenta que lo que les pedía a los niños era imposible cumplirlos. No podían ser buenas personas y que todo lo que él había preparado en este programa era para decirles a los niños, sé bueno. Pero él decía, pero es que es imposible a menos que ellos reciban el perdón de Dios, nazcan de nuevo y tengan al Espíritu Santo guiándoles hacia este comportamiento, ayudándolos en su debilidad, llevándolos a la convicción de pecado, de justicia, de juicio. En ese momento ese hombre dejó de hacer esa serie, lo vendió y no sé si se sigue haciendo, pero desde luego no con él. Y él empezó a hacer un programa nuevo, lamentablemente no está traducido al español, se llama What's in the Bible y solo está en inglés, pero tiene otro enfoque, exalta la obra de Cristo, apunta hacia nuestro Salvador y da esperanza que el cambio viene de parte de Dios y no porque nosotros nos esforzamos a ser buenos. Aquí en The Cross Academy en los próximos meses seguramente vamos a volver a sacar nuestro taller de cómo explicar el Evangelio a los niños y esa es una de las bases que queremos transmitir ahí, ¿no? Que los niños conozcan el poder de la sangre de Cristo y nazcan de nuevo y sirvan a Dios con todo su corazón. Cualquier medida disciplinaria que tomemos, cualquier cosa que hagamos para restablecer el orden, tenemos que tener en mente de que estos niños en algún momento van a ser adultos y nosotros vamos a tener una relación con ellos. No sabemos a quién tenemos por delante. Ahora es un niño, una niña, pero en unos años podrían ser presidentes, médicos, jueces, policías. Hasta nuestro propio pastor podría estar sentado delante de nosotros. Todos tenemos memoria. Tú y yo recordamos de cómo nos trataron cuando éramos niños. Y así también los niños recordarán cómo los tratamos. Y si en 30 años los encontraríamos con respeto, ¿por qué no empezar ahora? Sé que algunos niños son más difíciles que amar que otros. Algunos son más movidos, otros hablan mucho, otros nos desafían. Pero ¿qué sabemos nosotros? Dios los creó con una personalidad y ellos van a necesitar esa personalidad para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre ellos. Sean pastores, maestros, profetas, apóstoles, ellos van a necesitar el carácter que tienen. Ahora, tenemos que guiarlos, queremos enseñarlos, queremos prepararlos para ese llamado y para eso necesitamos encaminarlos y tratar con dificultades, pero siempre teniendo en mente que nuestra meta es conducirlos a Cristo y aprovecharnos cada segundo que tenemos para eso, sea un conflicto o sea un momento de risas y un momento súper agradable. Aprovechamos para conducir a los niños a Cristo. Yo te voy a dar unas propuestas de actuación, principios que son universales, que pueden funcionar en cualquier contexto cultural o con cualquier niño, y hay mil maneras de tratar con el mal comportamiento de un niño. Simplemente hacemos lo que decíamos. No tenemos que hablar mucho cuando un niño se porte mal, simplemente actuamos. Somos coherentes en las advertencias
y luego en las acciones que le siguen a las acciones que los niños han hecho. Decimos a los niños lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí hay un gran secreto. La única persona a la que podemos influenciar, a la que podemos obligar a hacer algo, somos nosotros mismos. O sea, yo solo me puedo obligar a mí a hacer ciertas cosas. Cuando quiero obligar a otra persona a callarse o a darme algo, ahí entramos en una lucha de poder. Entonces recomiendo que hablemos simplemente de lo que nosotros vamos a hacer. Yo hablo cuando los demás escuchan. Yo llamo a los padres si un niño no responde. No cambia su comportamiento. Otro punto importante es la empatía. No humillar a ningún menor, no sacar sus trapos sucios, no crear una situación donde sienta vergüenza, no intimidarlo, sino ponernos en sus zapatos. Imaginarnos lo que puede estar pasando en una determinada situación. ¿Y sabes cómo lo expresamos? Con nuestra cara, nuestros ojos, nuestro tono de voz, las palabras que elegimos demuestran si tenemos empatía o no. Cuando un niño toma una mala decisión, es importante que le mostramos que lo sentimos. Y puedes decirlo tal cual. Siento que hayas tomado esta decisión. O decirle algo como, me hubiera encantado que formaras parte de esta actividad. Eso le hace sentir valorado al niño y a la vez nos permite actuar. Hagamos lo que hagamos. Queremos abrir el diálogo. No queremos cerrar puertas. Y lo que más corta el diálogo es culpar a alguien. O generalizar y decir, tú siempre o tú nunca haces esto. No podemos gritar, ni insultar, ni perder nuestros estribos. Es más, nos bajamos al nivel de sus ojos. Nos aseguramos que nos han entendido. Hablamos con una voz calmada. Decimos lo que esperamos del niño y lo que nosotros vamos a hacer. Y parte del diálogo también es dar opciones. Tú eliges si te quieres quedar en la clase con nosotros o si quieres estar con tus padres en la reunión principal. Si no logramos un cambio en el menor, lo mejor es llamar a la madre o al padre y decirle que vengan a buscar a su hijo. Ellos nos pueden decir lo que debemos hacer o simplemente confirman que vienen, pero siempre fortalecemos ese lazo con las familias. Una cosa es importante, cuanto más prevenimos, menos problemas de interrupción o mal comportamiento vamos a tener. Quisiera volver a enfatizar esto porque para mí tiene muchísimo valor. Repetir las normas antes de cada actividad. Los niños y nosotros necesitamos recordar nuestros límites. Cuando repetimos las normas nos permite actuar y hablar menos. Y nos da una base que justifica nuestra acción. Si usamos signos para reforzar estas normas, nos permite corregir una interrupción menor sin tener que interrumpir nosotros nuestra propia actividad, lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y sabes que nosotros vamos a recibir lo que esperamos de los niños. Si esperamos que fulanito se va a portar mal, muy probable que se porte mal, porque de alguna manera lo proyectamos. Pero si nosotros en oración hemos pedido un cambio y decimos, Dios, yo te creo más a ti que a lo que yo pueda lograr en mi propia fuerza, si nos aferramos a lo que el Señor quiere hacer por medio de su Espíritu Santo en nuestras clases, vamos a ver cambios. Hace un tiempo estamos haciendo un campamento y vinieron los niños de una iglesia y escuché a algunos monitores decir, estos niños se portan muy mal, estos niños son muy difíciles de motivar. Pero cuando estábamos haciendo las actividades, yo dije, no, yo espero que yo tengo la expectativa de que estos niños van a participar, que van a ser alegres, que van a ser positivos, que nos vamos a divertir un montón. Y ¿sabes qué?
Eso es lo que yo vi. Yo me divertí mucho con esos niños que supuestamente eran tan difíciles de tratar. Entonces quiero animarte, que tengas expectativa de que Dios va a obrar, de que Dios va a cambiar cosas y que tengamos esa esperanza. Ahora, ¿qué podemos hacer en ciertas situaciones que todos nos encontramos con ellas? Por ejemplo, todo el mundo habla y nadie escucha lo que estás diciendo. Eso ocurre a veces y lo que yo te recomiendo es que dejes de hablar. Porque si nadie te escucha, ¿para qué sigues hablando? Espera simplemente. Una estrategia es esto. Te quedas callado y esperas hasta que ellos también se callen y así puedes seguir perfectamente. No hace falta levantar la voz o gritar a nadie. Simplemente tomar un segundo para esperar. Otra estrategia puede ser que digas, si me escuchas, pon tu mano sobre la cabeza. Y lo dices con una voz calmada, con una voz tranquila. Y lo repites otra vez. Si me escuchas, pon tu mano sobre la cabeza. Si me escuchas, pon tu mano sobre la cabeza. Y verás que si lo dices en ese tono de voz, poco a poco los niños van a poner su mano sobre la cabeza porque les parece un juego. Y así tienes otra vez toda la atención de los niños. Otra manera de captar la atención es que antes llegues a un acuerdo con ellos lo que se puede hacer cuando hay mucho ruido. En algunas iglesias hacemos algo así, ponemos el dedo sobre la boca y levantamos la mano y cuando los niños lo ven, ellos también empiezan a hacerlo. O podrías decir algo como chicos, chicas, y ellos contestan sí, sí. Lo he visto en clase y funciona de maravilla. O si tú lo haces como chicos, chicas, y ellos dicen sí, sí, a ellos les divierte y capta su atención. Entonces, la creatividad en este sentido no tiene límites y yo te animo a que busques lo que funciona para ti y lo que te hace sentir cómodo. ¿Qué haces cuando un niño interrumpe a otros? Hace una pregunta o dice algo cuando no debería hacerlo. Aquí nos ayudan mucho los signos. Puedes establecer contacto visual con el niño, míralos a los ojos y le haces el recordatorio. Y lo que suelen hacer es callarse. Hazlo con una sonrisa y darles el beneficio de la duda. A veces los niños hacen un comentario simplemente porque lo hacen. Y nosotros también, si estamos en la reunión, tampoco escuchamos todo el tiempo de la predicación. Cuando nos viene algún pensamiento, a veces lo compartimos. Si nosotros nos damos esa libertad, ¿por qué no dársela a los niños? Tampoco hay que ser demasiado estrictos, sino reconocer su entusiasmo, su propia idea que quieren comunicar. Luego, si esto sale de los límites, actuamos. ¿Qué pasa cuando sacan juguetes o ves que alguien tiene un chicle? Lo primero que hago yo es establecer contacto visual. Y expreso mucha empatía porque ahora voy a hacer algo desagradable. Con una cara de lo siento mucho. Me acerco y me llevo el juguete y lo llevo a un espacio donde ellos lo pueden ver. Y si tienen un chicle, llevo el bote de basura y lo planto delante de ellos para que lo tiren. Si sacan una bolsa de chuches entera, yo digo, ay, muchas gracias por haber pensado en todos nosotros. Si quieres comer una chuche, vamos a comer todos de esa bolsa también. Y lo que suelen hacer es guardar la bolsa sin coger ninguna chuche. Pero esas cosas las hago con muchísima empatía, considerando que para ellos es doloroso porque pierden una cosa. Luego al final de la clase obviamente se lo devuelvo. ¿Qué hago cuando los niños empiezan a tocar a otro niño? Pegan, simplemente les tocan, les dan un beso, molestan. Los miro, suelo hacer el signo, no tocar, las manos se quedan con nosotros y luego los cambio de lugar, los acerco hacia uno de los maestros que estamos en el aula o los siento al lado mío o la otra persona con la que enseñamos se pone al lado de ellos. ¿Qué haces cuando un niño no te sigue? ¿Qué haces cuando más personas están involucradas? Si estás solo, tienes que interrumpir tu actividad, tu clase y hablar. Si estás en un equipo, la persona que está hablando sigue hablando y la otra
Se acerca al niño, habla con ellos y si es necesario sale del aula para hablar con ellos de la situación. Primero recuérdales la norma. En nuestra aula las manos se quedan con nosotros, los pies se quedan contigo. Y luego les das opciones. Has tocado a alguien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Si deciden quedarse, fenomenal. Si deciden irse, fenomenal. Pero si se quieren quedar y luego vuelven a romper la norma, llamo enseguida a los padres. Saco el teléfono y llamo a los padres, sin más avisos. Lo que he notado es que solo hay que hacerlo una vez. Con un niño lo he hecho solo una vez y nunca volvió a portarse mal en clase. Porque los padres agradecieron la llamada y el niño sabía que si yo le digo que le voy a llamar al padre, le llamo y no pasa nada. Pero siempre pienso lo mejor de los niños. Cuando vuelven, yo pienso que esta vez van a actuar diferente. Aunque suelen ser niños que quizás tienen esa reputación de interrumpir con frecuencia, yo no quiero perder la esperanza. Yo no quiero perder esa expectativa de que Dios va a obrar con poder en sus vidas. Y por eso es tan importante que nuestras clases sean evangelísticas. Porque una vez que ellos entregan sus vidas al Señor, su vida cambia, su comportamiento cambia. Dios mismo en su bondad los lleva al arrepentimiento y al cambio de comportamiento. Si un niño interrumpe con frecuencia, le puedes decir, me pone triste que yo esté preparando con tiempo de adelantación y a ti te parece que te da igual. Pero aún así voy a creer en ti, aún así voy a seguir preparándome bien, porque yo creo que un día tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Déjales claro que están bienvenidos si están dispuestos a seguir las normas. Si deciden venir, nosotros esperamos que respeten los límites. Si deciden no respetar los límites, no pueden venir. Si hay un conflicto un poco más grande, siempre hay que hablarlo después de la clase. Hay que tener un diálogo con ellos, un diálogo entre niños que se hayan podido pelear, buscar la reflexión y el perdón. Y luego, si es necesario, hablar con los padres. Y luego nosotros oramos por ellos. Nosotros nunca vamos a dejar la esperanza de que Dios va a obrar en sus vidas. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver más vídeos acerca de cómo explicar el Evangelio a niños o cómo mejorar el área de niños en tu iglesia, pincha uno de estos vídeos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal pinchando nuestra imagen? Y si le das a la campana, te enteras cada vez que subamos nuevo contenido a YouTube.